Y precisamente con la llegada del año nuevo, piénselo dos veces antes de abreviar el número 2020. Autoridades alertan a la comunidad de que esto se puede prestar para que estafadores alteren documentos. Ivonne Espitia nos explica cómo prevenirlo. Así es, Libertad, es importante que tengan en cuenta esta recomendación porque después usted puede estar en problemas si no protege sus documentos. Llegó el 2020, un año lleno de retos y propósitos para muchas personas, pero también una oportunidad para que estafadores alteren algunos documentos. Este año la abreviación 2020 será solo 20, un número fácil de cambiar ya que pueden agregarle o quitarle años. Por ejemplo, a la hora de hacer un cheque, si usted solo escribe el mes, el día y el número 20, que corresponde al año 2020, podrían alterárselo con un 2019 y decir que su deuda no está paga, porque el cheque está antiguo. Esto mismo puede pasar con contratos o deudas. Si usted hizo el acuerdo de comenzar a pagar a partir del 2020 y no puso el año completo, el estafador va a agregar un 19 o un 18 e intentar recolectar más dinero. Otra manera es a la hora de hacer un contrato, ya que usted plantea un acuerdo de pago hasta cierta fecha, pero si no escribe el año completo, el estafador puede extenderle las cuotas hasta el 2021, 2022, 2023 y así sucesivamente, obligándolo a un convenio falso. Las autoridades están realizando publicaciones en las redes sociales para que usted preste atención a esta alerta. Así que preste mucha atención. Escriba así: mes, día y 2020. No lo abrevie porque usted podrá tener problemas. Así que recuerde, durante todo este año, escriba la fecha completa. Libertad continúa contigo, al otro lado del estudio, Ivonne Espitia, Noticias, Univisión 21.